Qué bueno. Estamos estudiando el libro de Pablo a los Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La semana pasada el pastor Andrés se quedó en el capítulo 5, versículo 11. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y comentó, entre otras cosas, por ejemplo, que hay una enorme diferencia entre las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ella y de las que habla Pablo en Efesios 2:10, ¿verdad? Y las obras de las tinieblas. Hay una enorme diferencia, ¿o no? ¿Hay diferencia o no? Entre las obras que Dios quiere que hagamos y las obras de las tinieblas, sí las hay, ¿verdad? Desde luego. Pero nos estuvo hablando de que la oscuridad a veces no nos deja ver con claridad. Sin embargo, cuando la luz se enciende, es más fácil ver todo, ¿verdad? Comentó, entre otras cosas, que a veces estamos en un lugar, alguien hace un mal comentario y hacemos como que no nos enteramos, nos vamos con alguna excusa, pero no corregimos lo malo. A veces porque queremos ser políticamente correctos, pero no agradamos a Dios cuando hacemos eso. Y debiéramos hacerlo. Yo estoy seguro de que todos queremos hacer la voluntad de Dios, pero muchas veces justamente hacemos lo contrario, por no ofender al hermano, por no enfrentar una situación difícil. Nos cuesta llamar la atención a alguien. No queremos perder amistades y eso nos pasa a todos, a mí el primero. Es difícil llamarle la atención a alguien, es difícil porque eso trae situaciones tensas, situaciones desagradables, que no son deseables en la iglesia de Cristo. Pero la palabra de Dios nos muestra que debemos esforzarnos por ayudarnos mutuamente los unos a los otros. Esa es la voluntad de Dios y por más que nos cueste, deberíamos esforzarnos en practicarla. La idea que transmite Pablo aquí en este pasaje es que cuando no corregimos o no reprendemos lo que está mal, pues de alguna manera estamos participando de ese mal, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con Pablo. No es correcto callarnos porque en muchos casos es consentir y aprobar lo que no es correcto. ¿Recuerdan el refrán de que quien calla otorga? ¿Verdad? De manera que Pablo lo que está es exhortándonos a reprender lo malo, ¿no? A veces pensamos, bueno, ¿y cuál es el problema con que alguien obre mal? Ya Dios le hablará. Pero en realidad es una actitud de una cierta cobardía, de no querer enfrentar la situación. Y con pasajes como este, Dios nos hace responsables a los unos de los otros. Todos nos debemos cuidar mutuamente. Nos debemos una supervisión amorosa los unos a los otros, a fin de que ninguno de nosotros se pierda. Porque esa es la voluntad de Dios. Nos debemos ayudar mutuamente. ¿Recuerdan el lema de este año? Juntos con un propósito. Lo que Dios nos está enseñando es que el propósito que nos marcamos de acercarnos más a Dios es un propósito mucho más amplio de lo que en principio pudiera parecer. Porque no es solamente juntos con el propósito de acercarnos a Dios, sino que cuando nos acercamos a Dios, nos vemos que queremos darle gloria y nos unimos con el propósito de rendirle culto a Dios, de alabarlo, de bendecirlo. Y si hacemos eso, pues también debemos estar juntos con el propósito de ayudarnos mutuamente. Nos debemos amarnos los unos a los otros. Nos debemos en la ayuda mutua
los unos a los otros. Y a veces no es fácil ayudarnos. Pero ¿creen ustedes que es un propósito de Dios, sí o no? Sinceramente. ¿Creen ustedes que nos debemos ayudar mutuamente? Yo lo creo, de verdad. Y a veces no lo hemos hecho. Yo el primero. Y creo que nos debemos comprometer con el Señor, todos, unos y otros, a ayudarnos mutuamente. Porque cuando estudiamos la palabra de Dios, vemos que esa es la voluntad de Dios. Yo lo creo firmemente. Estando juntos con esos propósitos, sin duda, a pesar de todo y de nuestras buenas intenciones y de nuestro mejor esfuerzo, a pesar de eso, a veces se van a producir fricciones entre nosotros. Porque, como dice la Escritura, el hierro con hierro se aguza. A veces nos vamos a fallar, aunque nos esforcemos en no querer hacerlo. A veces nos fallamos unos a otros, aún sin querer, aún sin pretenderlo. Porque realmente así es la convivencia. ¿O no pasa lo mismo incluso en las parejas, en las familias? Gente que se aman, que conviven juntos. Y a veces hay sus fricciones, ¿es verdad o no? Negarlo es una necedad, es la realidad. Ahora, cuando hay una fricción en una pareja, ¿tenemos que dar por terminada la relación? Creo que no. ¿Se oye o no se oye? ¿Está el monitor enchufado? Mira a ver si no, pues le cambiamos la pila, porque puede que sea la pila. No. Al meterlo en el bolsillo al meterlo en el bolsillo se apagó. Bueno, lo siento, de verdad. No sé si se oyó lo último que decía que aún en la familia, aún en las parejas, a veces hay sus fricciones, pero esas fricciones no tienen por qué dar al traste con la relación, sino que deben enseñarnos a mejorar, a perfeccionarnos, ayudarnos a conocernos mejor, a poder madurar como personas, como creyentes, ¿no? Creo que esa es la voluntad de Dios, pero para que eso sea así, es evidente que tenemos que hacer lo que dice la palabra del Señor, porque la palabra es nuestro manual de instrucciones. Tenemos que corregirnos los unos a los otros, en amor. Debemos hacerlo. Hagámoslo, pero con buenas actitudes siempre. Porque es también importante, a veces no es solo lo que se dice, sino el cómo se dice. ¿Ok? Ayer en la reunión de responsables hablábamos de la importancia de las actitudes. Porque en ocasiones, repito, no es lo que decimos, sino el cómo lo decimos. Y a veces simplemente por la manera en que nos expresamos podemos hacernos daño unos a otros. Tenemos que evitar eso. Como hijos de Dios tenemos el deber de ayudarnos mutuamente, los unos a los otros, de edificarnos. Así que, como dice aquí el apóstol Pablo, no basta con no participar
de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que además hay que reprenderla. Nos guste o no, nos cueste o no, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo. Hay que exponer a la luz lo que no es correcto, porque a veces, aunque no se trate de grandes pecados, no estamos hablando, pues no sé, de terribles cosas, a veces son cosas pequeñas, pero ¿recuerdan el pasaje que dice que las zorras pequeñas echan a perder las viñas? No permitamos ni siquiera cosas pequeñas, sino que tratemos siempre, por todos nuestros medios, de hacer nuestro mejor esfuerzo para que la convivencia sea conforme a la voluntad de Dios. A veces una crítica no constructiva, un comentario mal hecho, una mala actitud, bueno, podríamos alargar mucho la lista, ¿no? Algo así puede dañarnos, puede ofendernos, puede molestarnos. Y si nos molesta, debemos enfrentarlo, debemos seguir las instrucciones que nos da la palabra de Dios y advertir del peligro que conlleva el no hacerlo. Como cristianos debemos hacerlo. Lo que Pablo nos dice es que no hacemos ningún bien cuando alguien, anda mal y le dejamos andar mal. No le hacemos ningún bien. Mientras le hacemos creer que no pasa nada, le estamos haciendo daño. Porque no todo está bien. No todo es correcto. Hay cosas que son correctas, hay cosas que no lo son. Y lo que es correcto lo es, y lo que no es correcto no lo es. ¿Ok? Aquí hay un mensaje para todos nosotros y para mí el primero. Quiero que vengan conmigo a Isaías, capítulo 60. Isaías, capítulo 60, porque está íntimamente relacionado con lo que dice Pablo en este pasaje de Efesios. Isaías, capítulo 60, versículo 1. Aunque esto es una profecía de Isaías que se le daba al pueblo del Señor, al pueblo de Israel, aquí vamos a aplicárnosla a nosotros mismos. Dice, levántate. Porque a veces nos sentimos por los suelos, ¿verdad? No siempre estamos en las nubes. A veces nos sentimos caídos. Aquí nos dice, levántate. Y nos dice, ¿qué más? Resplandece. Porque ha venido tu luz. ¿Quién es nuestra luz? Cristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Desde el día en que nosotros tomamos la decisión de recibir a Cristo en nuestras vidas, la gloria del Señor ha nacido en nosotros. Y es una gloria que debe ir en aumento. Por eso dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Esto lo estamos viendo hoy en día más que nunca, ¿verdad? Mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz. Es decir, nosotros somos llamados a ser luz de los demás y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Es una palabra de Dios para nuestras vidas. Somos llamados a caminar en la luz, a ser luz, de modo que los demás puedan ver y caminar por nuestra luz, que no es una luz propia, sino el reflejo de la luz de Cristo en nuestras vidas. Amén. Pensemos, ¿por qué corregimos a nuestros hijos? Pobrecito. Dejémosle que hagan lo que quieran, ¿no? No, les corregimos. ¿Y es porque no les amamos? ¿Es porque le queremos hacer la vida imposible? No, es porque les amamos. Y a veces es necesario corregirles. Pero no siempre actuamos como se espera de nosotros. A veces nos corregimos a nuestros hijos. Y eso no les ayuda. Yo a veces tenía que haber sido más inflexible a la hora de corregir. Y no lo he sido.
y me acuso a mí mismo. Pero me comprometo delante del Señor de aquí en adelante a ser más firme en esto. Por amor, no porque quiera fastidiar, sino porque no quiero que ninguno de vosotros os perdáis. Quiero que todos, juntos, y que si ven la necesidad de corregirme, también lo hagan, por favor, porque yo también necesito ser corregido. No es que queramos, ni que tampoco que tengamos que convertirnos ahora en policía secreta, ¿no? Y estar mirando a todo el mundo a ver quién falla, ¿no? Para ir allí y darle con la vara. No se trata de eso. Es justamente lo contrario. Es por ayudarnos por amor los unos a los otros. Amarnos hasta el extremo de ser capaces de poner en riesgo nuestra amistad, pero arriesgarnos por amor. Porque Cristo vino. Él estaba tan tranquilo en el cielo y Él se humilló y vino a decirnos que estábamos perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y si Él no nos corrige, nosotros hubiéramos seguido en nuestros pecados, en nuestras maldades, y eso no nos hubiera ayudado en nada. Tenemos que ayudarnos mutuamente. Ahora sí, eso sí, tenemos que hacerlo como nos enseña la palabra de Dios. Gálatas, capítulo 6, todos conocen este versículo. Capítulo 6, versículo 1 y 2. Gálatas, capítulo 6, versículo 1 y 2. Ahí dice, hermanos, no le está hablando a enemigos, le está hablando a hermanos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Y qué dice después? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque es un mandato del Señor. ¿O es una sugerencia? Entonces, Pablo habla de ley. Es una ley del Señor. ¿Y cuál es el mandamiento que el Señor mandó y que Pablo está citando? Bueno, ese mandamiento en realidad lo tenemos en Mateo capítulo 18. Vayamos a Mateo capítulo 18, donde tenemos justamente ese mandamiento, esa ley de Cristo que nos ordena, pues justamente, que nos restauremos los unos a los otros. Mateo capítulo 18, versículo 15. Ahora yo lo leería desde el versículo 14, para que entendamos el motivo, la motivación. Dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, porque no es la voluntad de Dios que ninguno se pierda. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, bueno, pues ténganle por gentil y publicano. Es decir, como no cristiano, ¿verdad? Estas palabras no son una sugerencia del Señor, son un mandamiento. Un mandamiento que muchas veces no hemos seguido al pie de la letra. Y yo sinceramente pido perdón a Dios y pido perdón a vosotros también. Es un mandato mucho más serio de lo que hasta ahora lo hemos tomado. Hablo por mí mismo. Porque muchas veces por ayudar al hermano, por ser paciente, nos limitamos a orar. Señor, toca su vida, cambia, obra.
pero no llamamos la atención al hermano o a la hermana. Entonces lo corregimos. Si no lo corregimos y esperando que Dios lo haga, eso con el tiempo degenera en mayor daño. Dejar andar a alguien en sus pecados no le conviene a nadie. Si ustedes creen que yo estoy andando en algún pecado, corríjanme. Por favor, no me dejen andar en pecado, porque no me conviene. Y si yo veo que alguno anda en pecado, le voy a corregir. Por amor, porque no te conviene. Es cierto que hay pecados y pecados, ¿no? Hay pecados muy graves, pecados menos graves, pero en ninguno de sus niveles, sea grave, muy grave, poco grave, ninguno de sus niveles, el pecado es algo que convenga al cristiano. ¿Están de acuerdo o no? En ninguno de sus niveles. Si somos realmente hijos de Dios, debemos vivir en santidad. Y es verdad, como dice Hebreos, ¿verdad? Capítulo 12, que a veces cuando nos corregimos, ninguna corrección, ninguna disciplina es motivo de gozo, ¿no? Al momento en el que se nos aplica, ¿no? Hebreos 12, 11, ¿no? Dice, pero después da fruto apacible de justicia en los que por ella o en ella han sido ejercitados. Es decir, la disciplina es algo que nos ejercita. Necesitamos ejercitarnos. Y esto es una gran verdad, ¿no? A ninguno nos gusta que nos llamen la atención. A mí por lo menos no me gusta que me tengan que llamar la atención. Pero sí lo necesito, lo prefiero. Lo prefiero. Porque ayer justamente me llamaron la atención. Y yo acepto, sinceramente, que debo ser más firme en la corrección. Porque está escrito que sin santidad nadie verá al Señor. Y yo quiero ver al Señor. Y quiero que todos ustedes lo vean también. Que ninguno se quede atrás. Si queremos crecer, debemos estar dispuestos, como digo, a ayudarnos mutuamente. A estar juntos en este propósito. Díganme una cosa, y díganmelo de verdad, de corazón. ¿Estaremos juntos en ese propósito? ¿Seremos capaces? Debiéramos hacerlo. Sé que no es fácil, pero debiéramos serlo. Por el bien general de todos nosotros. Nos necesitamos mutuamente. Hemos sido puestos en comunidad justamente a fin de que nos podamos ayudar los unos a los otros. ¿Qué ocurrirá si un hermano está andando mal y nadie le avisa? Se puede perder. Si todos a su alrededor le tratan como si no pasara nada, o incluso más todavía, le dan la razón en el mal, entonces no solo él se puede perder, sino otras personas también. ¿Le estaríamos ayudando de ese modo? No. Por tanto, tenemos que ser valientes y corregirnos unos a otros en amor. A mí me gustaría que los que llevamos más tiempo en el Señor podamos ejercer de hermano mayor en la vida de aquellos que llevan menos tiempos en el Señor. Ayudarnos. Si un creyente se pierde porque no le hemos corregido, él se perderá por su pecado. Pero yo estoy seguro de que Dios demandará de nosotros el no haberle corregido. Por eso de aquí en adelante yo lo voy a hacer, aunque sé que me cuesta. Es una de las áreas del ministerio que son más difíciles, pero lo voy a hacer.
Y quiero que ustedes también lo hagan. Es una de las partes de la vida cristiana más difíciles, pero quiero que lo hagan, que sean valientes. Ustedes conocen Ezequiel capítulo 3, el atalaya. Vayamos a verlo. Ezequiel capítulo 3. En este pasaje, Dios le dice a su pueblo, está hablando a partir del versículo 16, Dios le está hablando ahí a Ezequiel y dice, versículo 16, Ezequiel 3, 16, dice, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. ¿Qué es un atalaya? ¿Quién sabe lo que es un atalaya? Un vigilante. En lo alto de las murallas de la ciudad había como garitas. ¿Han visto el cuartel que hay aquí al lado? ¿Han visto esos puestos de guardia que hay sobre la muralla del cuartel? Eso es una atalaya, eso es un puesto de vigía. ¿Para qué existían esos puestos de vigía? Para que cuando viéramos venir al enemigo pudiéramos dar el aviso. Fíjense lo que dice aquí. Hijo de hombre, le dice Dios a Ezequiel, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amolestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestare, para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Amén. ¿Ustedes creen que esto que el Señor le dijo a Ezequiel, podríamos aplicarlo a nuestras vidas? ¿Podríamos ayudarnos de este modo nosotros? Avisarnos si vemos que uno, por ejemplo, imagínate que ahora en carnaval vemos al hermano Gabriel vestido de mujer por ahí, emborrachándose. ¿Le amonestaríamos o no? Bueno, sería una mujer no muy guapa, pero bueno. Pero ¿tendríamos el valor de hablar con él y decirle que participar de una fiesta como esa, que es pagana y que ofende a Dios, no es correcto para un hijo de Dios? ¿Tendríamos el valor de decírselo? Y que un hombre no debe trasvestirse de mujer, porque así está escrito en la ley también, ¿verdad? Y aunque forma parte de la ley, pero está mostrando algo que desagrada a Dios. Los hombres debemos actuar como hombres y las mujeres deben actuar como mujeres. Aquí no se habla, no se refiere a que una mujer no se pueda poner un pantalón, porque hay pantalón de hombre y hay pantalón de mujeres. Nos estamos hablando de vestirse de lo que no es y actuar como lo que no es, ir contra la naturaleza. ¿Le avisaríamos? ¿Le llamaríamos la atención? Porque si no lo hacemos, él puede pensar que está haciendo bien. Y si le dejamos seguir en ese camino, él puede que se pierda.
Pero ¿demandaría Dios de nosotros el no haberle advertido? Yo creo que sí. Por eso nos tenemos que ayudar mutuamente. Imagínense que ahora con las fiestas, esas fiestas paganas que vienen, vemos a Horacio borracho perdido por ahí, dándose golpe por las aceras. ¿Se imaginan? Hecho pipí, vomitado, tirado en la calle. Y lo que es peor, vemos a Marta al lado de él igual. ¿Se imagina? ¿Le corregiríamos? ¿Creen que debiéramos hacerlo? Yo creo. Bueno, habría que esperar que se serenara, ¿no? Pero son cosas que estoy poniendo extremos, ¿no? Ejemplos extremos. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Podemos dejar que nuestros hijos participen en los carnavales en el colegio, que vayan disfrazados, aún no sea de mujer? Bueno, personalmente yo jamás permití que mis hijos participaran del carnaval, porque esa fiesta pagana hunde sus raíces en la adoración a un ídolo que se llamaba Moloch, Baal Moloch, al que se le sacrificaban seres humanos. Eso es lo que se celebra. Una fiesta pagana que ahora, como las fiestas se importan y se exportan, ahora todo parece no tener importancia, ¿no? Pero uno tiene que ver qué hay detrás de cada cosa, ¿no? No es lo mismo un carnaval o un Halloween que una fiesta, pues, no sé, de otro tipo, ¿no? Pues la fiesta de Canarias, por ejemplo, ¿no? Es diferente. Hay fiestas en las que podemos participar, pero hay fiestas en las que no solo no deberíamos participar, sino que si vemos a alguien participando, debiéramos reprenderlas, debiéramos aclarar. Eso no es una fiesta en la que un cristiano, un hijo de Dios, debiera participar. De esto es de lo que se trata. Esto es lo que Pablo nos está diciendo aquí en Efesios capítulo 5, verso 11. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, ¿no? Lo curioso es que a veces, yo decía hace un momento que lo lógico es que los que llevamos más tiempo corrijamos a los que llevan menos tiempo, ¿no? Ayudemos siendo ejemplo, estimulándolos y demás a los que llevan menos tiempo. Pero desgraciadamente muchas veces nos pasa que hasta los niños corrigen a sus padres. ¿Es verdad o no? A veces los niños le llaman la atención al papá o a la mamá. No hagas esto o no hagas... Tú me dices que yo no haga eso, ¿por qué lo haces tú? A veces los que llevan menos tiempo nos corrigen a nosotros, ¿no? Entonces, eso no debiera ser así. Nosotros debiéramos ser ejemplo, estímulo a los que llevan menos tiempo. Ahora, sinceramente, estas palabras que Pablo dirige aquí a la iglesia de Éfeso, ¿se la dirige solo a Timoteo, al pastor, o se la está dirigiendo a toda la iglesia? Cuando Pablo dice, capítulo 5, versículo 11, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, ¿le está hablando solo a Timoteo, que era el pastor de esa congregación, o se lo está diciendo a todos los creyentes? A todos. Son cosas que tenemos que tener en cuenta. La palabra de Dios no es solamente un libro hermoso que podemos meditar, que podemos leer, y qué bueno, ¿no?, conocer la Biblia de memoria, sino que lo importante no es conocer la Biblia de memoria. Lo importante es que, aunque sean 3 versículos lo que sepamos, seamos capaces de practicarlos. Ahora, cuando corriges a alguien, ¿lo haces con espíritu de mansedumbre o lo haces con soberbia?
Porque eso varía. ¿Cambia o no cambia? ¿O cómo reaccionas cuando te corrigen? A ninguno nos gusta que nos corrijan. Pero ¿cómo reaccionamos cuando alguien nos llama la atención? ¿Atacamos? ¿Nos ponemos a la defensiva? ¿O tratamos de entender lo que nos está diciendo y ver qué puede tener de razón o no lo que se nos está diciendo para analizarlo a la luz de la presencia de Dios y hacer lo que tengamos que hacer? Versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Son pasajes hermosos. ¿De qué pecado habla él aquí? Dice: todas estas cosas, cuando son puestas en evidencia, vergonzoso es aún de hablar de lo que ellos hacen en secreto. Bueno, si queremos saber a qué se refería Pablo, tendríamos que leer los versículos anteriores, porque ahí estaba escrito, ¿verdad? Por el contexto, en los versículos del 3 al 5, vemos que se refería a los fornicarios, a los inmundos, a los avaros, a los que hablaban mal, a los que gastaban bromas con doble sentido, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso estaba pasando dentro de la iglesia, por la influencia del mundo dentro de la iglesia, que es algo de lo que siempre nos tenemos que cuidar. Estas y cuestiones similares eran normales en aquella época, en Grecia, pero también en Asia Menor, donde estaba esta congregación. Todas estas prácticas ensuciaban el testimonio de la iglesia. Y por eso Pablo lo corrige. Cualquier cosa que afecte al testimonio de la iglesia, tenemos que corregirlo. También se puede estar refiriendo a las falsas doctrinas, porque dice ahí en el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas. Ahí es una referencia realmente a enseñanzas huecas, vacías, que no tienen contenido, ¿no? Y contrarias a la voluntad de Dios, que alejaban a la gente de la comunión a Dios y de la comunión los unos con los otros. Pero cuando el error es enfrentado, cuando es corregido a la luz de la palabra y con espíritu de mansedumbre, dejan de producir daño. Ese daño que se causa encubierto, y aflora una edificación mutua, que es lo que realmente el apóstol está deseando para los cristianos de Éfeso. Y es lo que todos deseamos también para nuestras vidas, una edificación mutua. A todos nos gusta una congregación en la que nos sintamos a gusto. Todos queremos una congregación sana. ¿Es verdad o no? Todos queremos una congregación donde se respira un buen ambiente. Pero el buen ambiente lo hacemos nosotros, entre todos. Uno puede crear un buen ambiente o puede estropear un buen ambiente. Uno solo. Pero si entre todos nos unimos con ese propósito, tener un buen ambiente, mejorar nuestras relaciones, acercarnos más los unos a los otros, conocernos mejor. A veces cuando nos conocemos más de cerca, vemos que no somos tan diferentes, que no hay tanta distancia entre lo que tú piensas y lo que pienso yo. Esforcémonos. La razón por la cual lo tenemos que hacer es que, Pablo lo dice ahí en el versículo 6, es que si no lo hacemos, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Tenemos que hacerlo. Es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y también en el versículo 8 se da otro motivo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor.
Es decir, ya no podemos seguir viviendo como antes. Ahora tenemos que esforzarnos por ser luz. Es nuestro deber. Los que hemos salido de las tinieblas no debemos volver a ellas. Nuestra conducta debe ser siempre el reflejo de la luz de Cristo en nuestras vidas. De hecho, nuestro caminar debe tener una relación directa con la luz que tenemos. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Esto es así. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. ¿Están de acuerdo o no? Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. No nos da tiempo de continuar con el siguiente pasaje porque de verdad que hay ahí mucha riqueza que no quiero perder. La del versículo 14, ¿no? Es un refrán que se decía en aquel tiempo y que me gustaría poder meditar en más profundidad la próxima semana, si el Señor lo permite. Pero dicho esto, hermanos, animarles. La vida cristiana es una escuela. Día a día vamos aprendiendo y poniendo por obra lo que vamos aprendiendo. Día a día tomamos decisiones, a veces buenas, a veces malas, a veces lo pensamos mucho, a veces no lo pensamos nada. Y todas las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Por eso yo les animo, de verdad, de lo más profundo de mi corazón, ayudémonos los unos a los otros. Ayudémonos a acercarnos a Dios, a glorificar a Dios. Ayudémonos, corrigiéndonos unos a otros, estimulándonos los unos a los otros al amor, a las buenas obras, porque esa es la voluntad de Dios. Yo lo sé y tú también. Oremos los unos por los otros, que Dios nos ayude. Amén. Para que este conocimiento que vamos adquiriendo podamos ponerlo por obra. Amén. Y que consigamos tener cada día una mejor relación, un mejor ambiente. Amén. ¿Oramos? Vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Alguien, por favor, que quiera orar dando gracias al Señor por esta palabra y pidiéndole a Dios que nos ayude a ponerla por obra. Señor, queremos agradecerte, Padre, porque aquí nos sirve estar aquí para poder aprender más de tu palabra, y agradecerte porque tú estás aquí presente, Señor, enseñándonos. Gracias por ello, Señor, porque tú siempre estás pendiente de nosotros. Gracias por todo lo que tú pones en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Gracias por todo lo que tú haces, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.